Buenas tardes and good evening. Empezaremos en unos minutos. We'll start in a few minutes. Gracias. Thank you. Buenas tardes and good evening. Check, check. Check, check, chequeando, chequeando. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Check, 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 check. Bueno, ya estamos live y yo aquí viendo, dando vueltas, saludando a todo el mundo, muy contenta y muy feliz de que en la tarde de hoy estaremos aquí en el foro de candidatos. Tendremos a varios candidatos de diferentes carreras políticas en donde vamos a exponer las necesidades de nuestra comunidad latina, no solamente en la ciudad de Louisville, pero en el estado de Kentucky. Es muy importante que usted, querida persona linda de nuestra comunidad, ustedes, queridas familias, nos acompañen. Cuando empecemos el foro, ustedes van a escuchar por ahí que pasamos de inglés a español, de inglés a español. La lengua principal, el idioma principal que usaremos esta tarde será español, porque queremos que vean el impacto, la importancia de hablar español. ¿Qué tal? Tenemos por ahí. Probando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos por ahí algunas plataformas, perdón por el ruido, estamos chequeando el sonido, pero lo más importante es que queremos que ustedes nos acompañen y sean parte de este día histórico, en donde tenemos el panel de candidatos número 1 del mes de octubre. Así que no se vayan, quédense aquí, en un momento vamos a iniciar. No olviden que empezaremos en español con interpretación en inglés. Nos vemos en un momento. Sí, uno, dos, uno. Está bien, uno, dos.
everyone. So this is the first call. Esta es la primera llamada. Si me están escuchando, les pedimos que vayan tomando asiento. This is the first call. If you're listening to me, we ask you to please find your seat. We're about to start very soon. Candidates, I'm going to ask you to please come to the stage so you can be the moderators and the interpreter. Candidatos, les vamos a pedir que se aproximen al estadio para presentar a moderadores y a intérprete. This is the first call. Esta es la primera llamada. A nuestras moderadoras, Giselle y Ana Bélgica, por favor, al estadio. Giselle y Ana Bélgica, please come to the stage. Good evening y buenas tardes. Empezamos en unos momentos. Gracias. Hi, and you saw Yappa's playing the Sunday in Zanzibar, Yes, right? yes, yeah, you okay. With Angela, you. We can start the panel soon. Moderators, we ask you to come to the stage so we can start the panel soon. Giselle Martínez y Ana Bélgica Rodríguez, por favor, al escenario. Al escenario, Ana Bélgica Rodríguez y Giselle Martínez. Check, 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 check. Chequeando, chequeando. 1, 2. Chequeando, chequeando. 1, 2, 3. Chequeando, chequeando. 1, 2, 3.
Check, 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 check. Check one, check one, check one, check one. Check one, check, check, check. Última llamada para empezar el evento. Last call, second and last call. I'm going to just ask one question. Can you all hear me in the back? ¿Me pueden escuchar hasta atrás? Perfecto, ok. Bueno, damos la bienvenida a nuestra directora ejecutiva de la Casita Center, Karina Varillas. And we welcome our executive director from la Casita Center, Karina Varillas. Muy buenas tardes, querida comunidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al centro La Casita. Welcome, welcome, welcome to La Casita Center. La Casita es una comunidad de hospitalidad Latinx única en el estado de Kentucky y es dirigida por mujeres latinas. La Casita Center is a Latinx-led, feminist-led, unique in the state of Kentucky.
Queremos agradecer, primero que todo, a todo el gran equipo de la casita por hacer posible este programa del día de hoy. We want to thank the wonderful team of La Casita for making this possible. También queremos agradecer a nuestros medios de comunicación de confianza, Radio Poder, La Esquina y Al Día en América. We also want to thank our trusted Spanish media, Radio Poder, La Esquina and Al Día, Spanish newspaper. Y queremos agradecer también a los candidatos que están acompañándonos esta tarde. We also want to thank to the candidates that are with us this afternoon. También queremos agradecer a los candidatos que vinieron a acompañarnos en este foro histórico. We also want to thank to the candidates that are with us this afternoon, that are part also of this historic forum. Quiero mencionar rapidito a Ebert Havely, quiero mencionar a Tina Warpuck y quiero mencionar a Judge Angela Ripley. Si no mencioné su nombre, por favor, póngase de pie para que la comunidad le conozca. If I didn't mention your name, please stand up and wave so the community can see you. Muy bien. Es muy importante que nosotros, como parte de la comunidad, apreciemos con todo nuestro corazón que cuando estamos unidos podemos lograr muchas cosas. It is very important as part of our community that we realize that when we are united, we can achieve so many things. Por esa razón, quiero agradecer a nuestras queridas amigas de Kentucky Youth Advocates. For that reason, I want to thank our wonderful friends of Kentucky Youth Advocates por su apoyo y por acompañarnos, for their support and for accompanying us. También quiero agradecer a la Liga de Mujeres Votantes. I also want to thank to the League of Women Voters. Quiero agradecer al Centro Americana. I want to thank Americana Community Center. Quiero agradecer Adelante Hispanic Achievers. Y quiero agradecer también a Catholic Charities. Comunidad. Somos una comunidad joven y muchas personas piensan que nosotros, como somos tan jóvenes, nuestra presencia no es muy visible, que simplemente no existimos. It is very important that we acknowledge that the Latinx community is a very young community. And for that reason, because the community doesn't see us, the community thinks that we are invisible. Muchos políticos piensan que nosotros no votamos. A lot of politicians believe that we don't vote. Lo que los políticos no saben es que a lo mejor algunos de nosotros, la gente de mi generación, no votamos, pero nuestros hijos sí votan o votarán. So it is very important for politicians to know that perhaps people my generation might not vote, but our children are voting or will vote pretty soon. También es muy importante que como comunidad hagamos el testimonio que debemos de estar en la mesa haciendo parte de las decisiones que se están tomando. It is very important at the same time that we are at the table being part of the decisions that are being made. El color de nuestra piel, nuestro acento, no es motivo para cuestionar nuestro liderazgo, nuestro conocimiento y nuestro impacto. The color of our skin and our accent is not an excuse to question our knowledge, our expertise, and our leadership. ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Porque queremos que se reconozcan nuestros números, ya que el censo no hace constar los números que somos en realidad.
because it is very important that we make a statement that the census doesn't count all of us, everybody that is in this community. Porque creemos que nuestras voces cuentan, because we believe that our voices are important. Porque también creemos que nuestros votos son importantes, because we also believe that our votes are important. Y porque nosotros como comunidad latina amamos a nuestra ciudad de Louisville y a nuestro estado de Kentucky. And as the Latinx community, we love our city of Louisville and our state of Kentucky. Trabajamos muy duro y también pagamos impuestos. We work really, really hard, and we also pay taxes. Es un gran privilegio para mí presentarles a las moderadoras de esta tarde. It is with my privilege to introduce to you our moderators of this afternoon. Quiero presentar a la señorita Ana Bélgica Rodríguez, que es una estudiante de la Escuela de Manuel. Quiero también presentarles a la señorita Giselle Martínez, quien está estudiando Ciencias Políticas en la Universidad de Louisville. Y también quiero presentarles a la profesora de Leyes, Eni Trucio Haynes, también de la Universidad de Louisville. So I want to introduce to you two political science majors, Ana Bélgica Rodríguez, that is a Manuel High School, Giselle Martínez, from the University of Louisville, and the Professor of Law, Eni Trucio Haynes. Muchas gracias, comunidad. Quédense con nosotros. Buenas tardes. Esta pregunta va a ser para todos. ¿Qué significa para usted el voto latino? Good afternoon. This question is for everyone. You will have 1 minute to respond. The question is, what does the Latinx vote mean to you? And we'll start with Mrs. Mackenzie Cantrell, please. Good evening. Buenas tardes. My name is Mackenzie Cantrell, and I'm running to be a judge on the Kentucky Court of Appeals. And Me llamo Mackenzie Cantrell y soy una candidata para jueza en la Corte de Apelación. And I think what the Latinx vote means to me in this community is I've spent a lot of my life studying Spanish and Hispanic culture. My sister-in-law is from Panama, and I know Yvette has connections in Panama as well. And a lot of my work has been focused on the Hispanic community. I primarily represent Hispanic individuals for a nonprofit in wage and hour violations. So to me, this vote means a lot to me in terms of an affirmation of the work that I've done. Para mí es una afirmación de todo el trabajo que yo he estado haciendo. Yo he estudiado el idioma de español, también la cultura de Latinoamérica, y también trabajo representando a las personas en casos laborales para una asociación sin fines de lucro. También mi cuñada es de Panamá. It's hard to keep track of time, but if I have any time left, I just want to let you know how much it means to be in this space with you tonight, to hear English and Spanish spoken, both of which I speak. And I really want to make that a part of my future as a Court of Appeals judge, and I'd appreciate your vote. Entonces, apreciaría mucho su voto. Me encanta estar en este ambiente donde soy en ambos idiomas, inglés y en español. Me encantaría ser su candidata para la Corte de Apelaciones y me encanta estar aquí con esta comunidad. Hola, hola. Mi nombre es Yvette de la Guardia. My name is Yvette de la Guardia. Y estoy muy emocionada porque yo creo que somos un círculo. And I think I am also very excited because I really believe that we are a full circle. And my dad is from Panama. Mi papá es de Panamá. My mom's from New York, but I was born in Kentucky. Y mi mamá es de Nueva York, pero yo nací aquí en Kentucky. So the Latinx vote to me means more people in the community participating, people who have not been able to voice or have a voice, having that heard finally.
Entonces, para mí, el voto latino es darle más voz a la comunidad latina. And because I am the daughter of a Panamanian man, Y como soy la hija de un panameño, hopefully a vote for me from the Latinx community also means that I'm making you all proud. y también un voto de ustedes para mí significa que estoy representándolos con orgullo a todos. So thank you so much for having me. Así es que muchas gracias por estar aquí con ustedes. I can't wait until November to hopefully serve as your next district court judge. No puedo esperar hasta noviembre para que yo pueda ser su siguiente jueza de la corte del distrito. Gracias. Good evening. I'm I am Chief Judge Annette Karam, Buenas tardes, yo me llamo la jueza Judge Karen and I'm running for the Court of Appeals. y también estoy en la carrera para jueza de apelaciones de la corte. I've been your district court judge for 16 years, Y he estado en este puesto para el distrito por 16 años ya. and it's very important to me to earn the vote of the Latinx community because every neighborhood, every ethnic culture is a valuable part of Louisville. Y me gustaría ganar su voto porque cada comunidad, cada parte, cada segmento de la comunidad es parte vital de la comunidad. I've dedicated my career to serving this community, everyone in this community. Y he dedicado toda mi vida profesional sirviendo a todo el mundo en esta comunidad. First, as a prosecutor, prosecuting domestic violence, Primero, en los casos de violencia doméstica crimes against children, and sexual assault cases. y también delitos contra los niños y también de situaciones sexuales. And then, of course, as a district court judge. Y también ahorita como jueza de corte de distrito. Service to everyone is a value my husband and I have instilled in our children. Entonces, brindarle servicio a todo el mundo son valores fundamentales que mi esposo y yo les hemos inculcado a nuestros hijos. I'm proud to say our oldest daughter speaks Spanish fluently. Y tengo el orgullo de decir que nuestra hija mayor habla perfectamente el español. Unfortunately, her mother doesn't. Desafortunadamente su mamá no. But she spent the summer after she graduated from college in 2018 working at the medical clinic at St. Joe's. Entonces ella, después de graduarse de la universidad en 2018, ella estuvo trabajando en una clínica médica de St. Joe's. She was a volunteer translating for patients so they could receive medical care. Y ella fue una voluntaria haciendo interpretación para los pacientes para que ellos pudieran recibir cuidado médico. And she also volunteered here to babysit at la Casita Center. Y también fue una voluntaria aquí cuidando niños en la Casita Center. All right. Gracias. Thank you. Good evening, everybody, and thank you for being here. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. I'm State Representative Nima Kulkarni. Soy representante de la Cámara Nima Kulkarni I represent District 40 here in Louisville, y represento al Distrito 40 aquí en Louisville. and that includes both the University of Louisville, or part of it, and the Churchill Downs, including the backside. Y eso incluye no únicamente a la Universidad de Louisville, pero la parte de atrás del hipódromo. It is incredibly important and encouraging and inspiring for me to see all of you here tonight, Es muy importante y también es de mucha inspiración verlos a todos aquí con nosotros esta noche, because the Latinx vote is an immigrant vote. porque el voto latino es un voto de inmigrantes. I'm an immigrant. I was born in India. My parents moved here when I was young. Yo soy inmigrante, yo nací en la India, mis padres se mudaron aquí cuando yo era muy jovencita I became a naturalized U.S. citizen when I was 14 years old. y me naturalicé como ciudadana de los Estados Unidos cuando tuve 14 años. I'm an immigration attorney, Y soy una abogada de inmigración and all of my experience representing immigrants and advocating for immigrants y toda mi experiencia abogando por todos los inmigrantes y sus derechos, in my practice as well as in the legislature también en mi práctica es lo que lo hago has representar. taught me how important the immigrant vote is Y eso me ha enseñado qué tan importante es el voto de los inmigrantes and how powerful the immigrant vote is. y qué tan poderoso también es el voto de los inmigrantes. Immigrants have shaped this country, Los inmigrantes han formado esta nación and they will keep shaping it
through their vote. y continuarán dándole forma a través de sus votos. I am on the ballot this November, Yo estoy como candidata en noviembre, but I'm running unopposed, thank goodness. pero gracias a Dios nadie me está poniendo. But I want to encourage all of you here to make a plan to vote on election day. Pero sí quiero animarlos a todos los Thank que you. pueden hacer el plan para votar en noviembre. Thank you. Gracias. Good evening. Muy buenas tardes. I am State Representative Keturah Heron, Yo soy la representante de la Cámara Keturah Heron and I represent the 42nd District, which we are sitting in the 42nd District right now. y represento el Distrito 42 donde estamos aquí sentados. It's an honor and a pleasure to be here with you tonight. Es un honor y un placer estar con ustedes aquí esta noche. And the Latinx vote matters to me for several different reasons. Y el voto latino representa muchas cosas para mí por muchos motivos. My first interaction with the Latinx community has been working with youth and families who've been impacted by the juvenile justice system and the social service system. Entonces, mi primer contacto con los inmigrantes hispanos es los que han estado asociados con las diferentes situaciones legales dentro de la Corte. And working with families who are undocumented, who either kids are undocumented or the adults are undocumented, I've seen a lot of the struggles and the pains that they have gone through. Y he visto mucho de las batallas y mucho del dolor que tienen los niños y los adultos indocumentados con los que trabajo. And it often reminds me of how there's a lot of similarities between the Latinx community and the Black community as it relates to those two systems. Y también me recuerda que hay muchas cosas en paralelo entre la comunidad latina y la comunidad afroamericana en cuanto a las batallas y el dolor que sufren. And so for me, having the vote of the Latinx community and having the voices of the Latinx community is important because when we look at the changes that we need in the Commonwealth, we have to make sure that we look at all folks who are most marginalized. Entonces, para mí es muy importante el voto latino porque necesitamos hacer los cambios para todos que están en Kentucky, especialmente los marginalizados. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Well, good evening. Muy buenas tardes. My name is Charles Booker. I am a former state representative, Me llamo Charles Booker y soy ex representante de la Cámara. and I am running for United States Senate to represent you in Washington. Pero esta vez yo soy su candidato. Soy su candidato para el Senado de los Estados Unidos para representarlos a usted en la ciudad de Washington, D.C. I am so honored to be here and to earn your vote. Y es un honor estar con ustedes aquí y ganarme su voto. The Latinx vote means, to me, a stronger democracy, Y para mí el voto latino significa para mí una democracia muy fuerte, justice, healing, humanity, and opportunity. justicia, oportunidad y humanidad. It means a brighter future for Kentucky. Y para mí es un futuro más brillante para el estado de Kentucky. So many communities have been ignored and forgotten about. Y tantas comunidades se les ha ignorado, hasta se han olvidado. Throughout my career working at the local, state, and federal level with immigrant communities, Y en mi carrera trabajando a nivel local, estatal y federal con las diferentes comunidades de inmigrantes, I have seen the barriers to progress and opportunity, he visto las barreras al progreso y a las oportunidades. and it ain't right. Y así son. So what, do I have like 10 seconds? Y eso no está bien. I want to fight for your health care, your freedom, your rights, your family, and your economic future in Washington. Yo quiero pelear por ustedes en Washington y representarlos en cuanto a su salud, el cuidado de la salud, el desarrollo y las familias. Thank you. Gracias.
Good evening. My name is Morgan McGarvey. I'm the Democratic leader of the state Senate and running to represent you in Washington in Congress, hopefully down the hall from Charles. Me llamo Morgan McCarvey y soy su representante para representarlos también en Kentucky y también en Estados Unidos en la Cámara. To me, this election is about the future. Para mí esta elección es acerca del futuro. It's about making sure everyone has health care. Es asegurarnos que todo el mundo tenga cuidado médico. It's about protecting women's rights. Es acerca de proteger los derechos de las mujeres. It's about saving our planet. Es acerca de salvar nuestro planeta. It's about including everybody in our democracy. Es para incluir a todo el mundo en la democracia. It is about comprehensive immigration reform and bringing 11 million people out of the shadows. Es para una reforma de inmigración. Una reforma de inmigración y sacar de las sombras a todos los 11 millones de inmigrantes. As the Latinx community grows in population, in influence, and importance. Y la comunidad latinoamericana siempre está creciendo en cuanto a influencia e importancia. The Latinx vote is important to me to establish that partnership. Y para mí el voto latino es muy importante para trabajar juntos como sociedad. Where we are working together for that better future. Y trabajando juntos para un mejor futuro. Thank you, and I ask for your vote. Muchas gracias y les pido su voto. Muchas gracias, candidatos. Thank you so much, candidates. I'm going to be asking questions for the U.S. legislative representatives, and I'm going to go ahead and start with Mr. Booker. Le voy a preguntar las preguntas a los representantes y voy a empezar con Charles Booker. La pregunta es, ¿cómo planeas recibir opiniones de la comunidad latina para recibir cambio? Mr. Booker, how do you plan on getting feedback from the Latinx community about policies for change? And you have 2 minutes. I was actually going to ask, could you repeat the question? Of course, I'm so sorry. How do you plan on getting feedback from the Latinx community about policies for change? Thank you. Your voice is critically important to me. Las voces de ustedes son críticamente importantes para mí. And your feedback is necessary for democracy to work. Y su retroalimentación es muy importante para que funcione una democracia. So what I commit to you is opening an office in Louisville for the first time in at least my lifetime. Y lo que yo me comprometo con ustedes es abrir aquí una oficina en Kentucky por la primera vez en lo que yo he estado vivo en esto. So that you can speak to your U.S. Senator in person. Para que ustedes puedan platicar con su senador de Estados Unidos en persona. We are hiring on our campaign now. Ahorita estamos en la campaña apenas. I commit to hiring Latinx leaders in my offices. Yo estoy comprometido para contratar a líderes latinos para mi oficina. And yes, we're going to codify DACA. I just had to throw that in there. Y eso lo vamos a hacer. Same question for you, Mr. McCarvey. Allow me to repeat it. How do you plan on getting feedback from the Latinx community about policies for change? Thank you. I've learned to be a truly effective leader. The 2 most important things you can say are, I don't know, and what do you think? Las 2 cosas que yo siempre tomo a pecho como un líder es decir honestamente, yo no sé y qué creen ustedes. It's by listening that you really come up with the solutions to our problems. Es al escucharles, es como encontramos las soluciones a los problemas. To that end, I have already started meeting monthly with leaders of Louisville's Latinx community. A ese punto yo ya he empezado reuniones mensuales con líderes latinos de la comunidad de Louisville. And this is an inclusive approach. Y eso es una forma de poder incluir a todos. Recognizing that the Latinx community consists of so many different people from so many different places. Y es en realidad reconocer que la comunidad latina viene de tantos lugares diferentes y diferentes perspectivas. And getting that honest feedback we need to make the positive policy changes for everyone. Y necesitamos su retroalimentación positiva y honesta para poder hacer esos cambios a las políticas. I will continue holding these meetings
once elected to office. Voy a continuar con esas reuniones una vez que ya me voten como candidato. And they might need to be more than monthly. Y creo que tal vez nos reunamos más de mensualmente. All right, thank you so much, Mr. McCarvey. Una pregunta para Charles Booker. ¿Estás en favor de la reforma migratoria del DREAM Act? For Mr. Booker, are you in favor of immigration reform and the DREAM Act? Yeah. La pregunta es si está de acuerdo con lo que es el acto para los soñadores y el candidato dice que sí. ¿Tengo que decir más? If you'd like to elaborate, yes. Si gusta decir un poquito más. We need to create real pathways to citizenship. It has been too long. Tenemos que crear en realidad una ruta a ser ciudadano porque en realidad ha pasado demasiado tiempo. We need to decriminalize migration. Humanity is not illegal. Tenemos que quitarle la criminalidad a lo que es la migración. Ser humano no es ser ilegal. As your senator, I will fight to protect you in the workplace, in the classroom, and in your home. Como senador, yo voy a trabajar por sus derechos no únicamente en el trabajo, pero también en su casa y en la escuela. And fight for you to have your rights represented in the streets and in the community wherever you go. Y voy a pelear también por sus derechos para que sean bien representados en las calles o donde quiera que estén. Lastly, I love you. Y por último, los quiero mucho. Senators should say that too. De veras, los quiero mucho. Gracias, thank you. The same question for Morgan McCarvey, la misma pregunta para Morgan McCarvey. ¿Estás en favor de la reforma migratoria del DREAM Act? Y elabora. Are you in favor of immigration reform and the DREAM Act? Please elaborate. Yes. Sí, estoy de acuerdo. Yes, I'm in favor of comprehensive immigration reform and making sure the DREAM Act is law. Sí, estoy a favor que haya una reforma migratoria y también que pase las diferentes leyes para los soñadores. This is one of the real failings of Congress. Eso es uno de los trabajos en realidad del Congreso. They have failed to act. En realidad no han tomado acción. We must make sure that the DREAM Act is law. Debemos asegurarnos que esta acta para soñadores se haga en una ley. And we must enact comprehensive immigration reform that offers pathways to citizenship and brings 11 million people out of the shadows. Y debemos también sacar de la oscuridad a 11 millones de inmigrantes para hacer una ruta a la ciudadanía. Thank you. Gracias. Gracias and thank you. Por favor, si podemos quedar hasta los presentantes terminen. Gracias. Terminen de su presentación para aplaudir porque ya está aguantando mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, un favorcito, si por favor pueden aplaudir después de que terminen los comentarios del candidato. And if it please be possible to hold your applause until the candidate has finished with their sentence. Y yo les voy a preguntar unas preguntas a los representantes estatales, and I'll be asking you all state representatives some questions now. Y la primera pregunta es, ¿qué acciones o políticas planea tomar para abordar las preocupaciones de los jóvenes votantes latinos? And my question for you all is, what actions or policies do you plan to take to address the concerns of young Latinx voters? And we'll start with Ms. Kulkarani. Get it done first. So I think one of the things that we can do on a state level is recognize how much we can change in terms of how we treat our immigrant community and how accessible our voting laws and regulations are to our immigrant community rather than focusing just on federal immigration reform. We have a board of elections that I've been talking to make sure we get
the translations for the ballots, translations for polling locations, translations for the fact that we have early voting this cycle and that you can go to one of 6 or 7 super centers. These are all very important logistics that our immigrant community needs to understand in the language that they speak. Una cosa es en entender, muy importante, en el idioma que entienda la persona que va a votar, tener el acceso. Así es que con traducciones, donde pueden votar, también la capacidad que pueden votar antes de que sea la fecha del voto también. Entonces estoy trabajando para tener más acceso para toda la gente con los diferentes idiomas. So just making sure that people understand how to vote, where to vote, when to vote, is incredibly important in ensuring that our Latinx population, especially our young folks who have busy lives, who are going to classes, trying to work, trying to establish themselves, understand the importance and know exactly where to go to make their voices heard. Entonces, muy importante para que se le pueda oír la voz de todos, es para que todo el mundo entienda dónde, cómo, cuándo pueden ir a votar, dónde son los diferentes centros para que se oiga su voz y sea representada. And then a second, and let me know if I'm running out of time, a second very easy policy initiative we can create here is just making sure that we have outreach from our state and local county clerk, state board of elections, and ourselves. I don't like to call myself a politician because everybody up here should be a public servant. We are here to serve the community, and everything that we do in office should reflect that obligation. Y también una cosa que es muy importante es quiero establecer una política también para información a nivel desde el condado para difundir toda la información para votar. Yo no me considero una persona política, más bien un servidor público. So one of the things we should all be obligated to do is go out into the community, go to the universities, go to the high schools, and actually engage with the young people where they are, where they live, and make sure that they know who represents them and they know how to be engaged in our electoral process. Una cosa muy importante para el alcance comunitario es ir a las universidades, a las preparatorias, para interactuar con todo el mundo, para que sepan quiénes los van a representar a ellos. Thank you. Gracias. Same question for you. Misma pregunta para ella. Thank you. As a policy strategist and a lobbyist at ACLU, I helped fight against the anti-immigration legislation that was filed a couple of years ago. Entonces, como representante en cuanto a los derechos civiles, es muy importante que no se repitan las cosas que pasaron hace unos años. As far as proactive legislation and policy, I am going to need your help to help me figure out what those policies should be. En cuanto a establecer políticas, en realidad voy a necesitar de su apoyo, ayuda para entender qué tipos de políticas deben ser en realidad. I believe in youth leadership. So currently I have a Latinx student from the University of Kentucky who is an intern for me working on a policy to create an Office of Gun Violence Prevention. Entonces estoy trabajando con un practicante de la Universidad de Kentucky para trabajar en diferentes aspectos de cómo prevenir lo que es la violencia. So I'm dedicating my service to have room for young leaders, young Latinx leaders, to come learn as I learn, and hopefully I will be able to get those solutions from you all. Entonces yo quiero abrir la puerta para que trabajen conmigo los jóvenes líderes latinos para que podamos encontrar soluciones juntos. Thank you. Gracias. Thank you very much. Y la segunda pregunta va a ser, ¿cree que los jóvenes no ciudadanos en Kentucky deberían ser elegibles para recibir dinero de KEYS y otras becas escolares? And our second question for you all will be, do you think that non-citizen youth in Kentucky should be eligible for KEYS money and other state scholarships? And we'll start with you, Ms. Karen. Thank you. I absolutely believe our Latinx youth should be eligible for KEYS, money, and other scholarships. Yo estoy totalmente de acuerdo que los jóvenes latinos deben estar elegibles para lo que son los montos y las becas de KEYS y otras becas. And the things that I've seen, the struggles of the community as it relates to our students,
has been through our educational system. Y lo que he visto donde batallan muchos jóvenes es en realidad con nuestro sistema educativo. And so I believe that we have to figure out ways to ensure that our schools are inclusive, that they're culturally responsive, and that they have space and room for not just our Latinx kids, but also all of our immigrants in Kentucky. Entonces yo quiero asegurarme que todo el mundo tenga la oportunidad, no importa su cultura, pero para todos los jóvenes que tengan acceso a la educación en todo el estado de Kentucky. I know and believe that education is a pathway, and we have to make sure that obviously that's where our kids spend most of their time. And we have to make sure that those buildings and those spaces are places that are safe for them, are places that they feel like that they can learn, and then also a space where they feel like that they can grow. Entonces yo quiero asegurarme que las escuelas, los edificios sean lugares donde la gente se siente segura, que sienta que puedan aprender ahí y que puedan también aprender a crecer ahí. And so I'm dedicated to open up any locked doors as it relates to workforce and education, not only for our Latinx community, but for all of our immigrant communities. Thank you. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que deberemos abrir las oportunidades laborales no únicamente para los jóvenes latinos, pero para todos los jóvenes de todas las comunidades. Gracias. Thank you. And moving on to your answer. Y para su respuesta. Thank you. And yes, I agree with my colleague, Representative Herron. I think we need to provide as many pathways and opportunities for our young people in Kentucky as we possibly can. Y estoy totalmente de acuerdo con mi colega representante y estoy de acuerdo que debemos de ver la posibilidad de crear todas las rutas posibles en la educación para todos los jóvenes. We have a lot of young people that are students with a lot of different statuses, with a lot of mixed status families. None of that should matter if they work hard and apply themselves in school. Y tenemos muchos estudiantes que vienen de diferentes comunidades, algunas son de diferentes combinaciones de inmigrados y sin inmigración, pero tienen que tener la misma oportunidad con la educación, no importa su estatus. Louisville calls itself a welcoming city. Louisville se llama una ciudad que da la bienvenida. And we have Newcomer Academy. We have a lot of different programs that our city offers to help make the transition from wherever our young people came from originally to our school systems in the United States. Y tenemos la academia que se llama Newcomers Academy para la gente que acaba de llegar aquí al estado para poder entender cómo hacer la transición de ahí a los diferentes sistemas educativos y las escuelas. But one of the things that we have to remember as policymakers is that anything that we say to you and all of our speeches don't mean anything if we don't put our money where our mouths are. Pero una cosa muy importante, no importa lo que digamos cuando seamos candidatos, si no ponemos si no actuamos sobre lo que prometemos, no importa. We have to fund our schools so that they're able to accommodate students from every country, from every community. Tenemos que poder también dar las finanzas para que las escuelas puedan apoyar a todos los estudiantes de todos los diferentes países y comunidades. To make them feel truly part of our community, we cannot keep treating them as something other than Kentuckians, as something other than Louisvillians. Entonces, para que ellos se sientan parte de la comunidad, no podemos tratarlos de forma diferente, que no sean kentuckianos, que sean parte de la comunidad. This is a question that actually came up in our state legislature this past session, and it's come up before. Entonces, en realidad, esa es una pregunta que vimos en la parte legislativa no hace mucho tiempo. And I've had a lot of conversations with people in those rooms making those decisions about how we have to make sure we prepare our young people to become the workforce of the future. Y he tenido muchas conversaciones con muchas personas acerca de cómo podemos preparar a la juventud de hoy para establecerse en las fuerzas laborales en el futuro. And the more of us that they see in those rooms advocating for our communities, that's when we'll see real change happen on a state level and across this nation. Y si nos ven más de nosotros representándolos y abogando por ellos en esos cuartos, van a tener más oportunidades, no únicamente a nivel estado, pero a nivel nacional. Thank you. Gracias. Thank you very much. Hola, tenemos dos preguntas para los candidatos judiciales. We have two questions for the judicial candidates.
La primera es, ¿por qué es importante de votar por candidatos judiciales? The first question is, why is it important to vote for judicial candidates? And we can start with Ms. Cantrell. Or Ms. Karen, since we have the microphone. Oh, all right. My favorite question. Esa es mi pregunta favorita. We work for you. Nosotros trabajamos por ustedes. If you owned a business, you wouldn't let someone else hire your employees. Si ustedes son el dueño de un negocio, no le dejarían a otra persona contratar su fuerza laboral. You need to vote Necesitan so votar that your voice is heard. para que se pueda oír su voz. You are most likely to engage with a judge more than any other politician in this room. Es posible que ustedes interactúen más con un juez que cualquier otro político aquí en el escenario. You might get a speeding ticket. Es posible que tengan una infracción de exceso de velocidad. You may have a loved one that passes away and you need to have the will probated. Es posible que tengan un ser querido que fallezca y tengan que atestiguar su testamento. You may have someone who needs some mental health treatment that only the court can provide. O es posible que tengan un ser querido que necesite tratamiento médico mental que solo la corte puede ordenar. So for all those reasons, you would come before a judge. Entonces, por todos esos motivos, ustedes harían una audiencia ante un juez. And you need a judge that will treat you with integrity and respect. Y necesitan un juez o jueza que los trate con integridad y con respeto. And I've learned over the years something that you can't learn in law school. Yo he aprendido algo con mis años, algo que no enseñan en la Facultad de Leyes en la universidad. But how to be fair, how to treat people with respect, that comes with the experience of interacting with people in the courtroom. Y el saber interactuar en la corte, eso le enseña a la gente cómo tener respeto y cómo ser equitativo con todos. This year, your vote in the Court of Appeals and Supreme Court is more important than ever. Este año su voto para la Corte de Apelaciones es más importante que cualquier otro año. All three of those judges are retiring. Esos 3 jueces ya se están jubilando. There will be a lack of experience at that level to serve you. A ese nivel no va a haber mucha experiencia con esas personas para poder servirles a ustedes. Look at our qualifications. Vean plenamente nuestras cualificaciones. A Court of Appeals judge looks at the trials to decide whether they were done fairly. Un juez de la Corte de Apelaciones investiga los diferentes casos para ver si se fue impartido la ley equitativamente. I've had hundreds of trials as a practitioner and as a judge. Y he estado en muchos diferentes juicios, tanto como abogada como juez. So use your voice on November 8th. Entonces utilicen su voz el 8 de noviembre para votar. It's of utmost importance for you and for your community. Es sumamente importante no solamente para ustedes, pero también para su comunidad. And thank you for allowing me to serve you for 16 years. Y muchas gracias por permitirles servirles por 16 años. Mi turno. I think it's important that you know who your judicial candidates are because judges make decisions every day that affect our lives. Entonces es muy importante saber quiénes son sus candidatos para jueces porque los jueces toman decisiones todos los días que afectan sus vidas. I was a career public defender before I decided to run. Yo fui una defensora pública de carrera antes de decidir entrar a las elecciones. So I was representing people who couldn't afford attorneys at the trial level. Yo representaba a la gente que no tenía fondos para poder representarse en los juicios. And I've also represented people who couldn't afford an attorney at the appellate level. Y también he representado a diferentes personas al nivel de apelaciones. And in both of those roles, Y en ambos papeles, again, judges are making important decisions that affect our individual liberties, our freedoms, every single day. entonces todos los días los jueces están tomando decisiones que afectan nuestras libertades individuales todos los días. And we can't continue to be apathetic Y no podemos continuar con la apatía. and to complain about things after the fact. Y no podemos quejarnos después de que sucedan las cosas.
You need to make a plan and educate yourselves on who your judicial candidates are, Tienen que hacer un plan y aprender quiénes son los candidatos para las cortes. not just as attorneys, but as human beings, as people. No solamente conocerlos como abogados, pero como humanos, como personas. Remember their names, tell your friends and family, and vote. Acuérdense de sus nombres, díganle a sus familiares y amistades y voten. Thank you. Gracias. I didn't really mention when I made my introductory comments that I also serve in the State House of Representatives and have been an elected official with some of the people to my left. Entonces no mencioné anteriormente cuando me presenté que también yo he servido en la Cámara de Representantes como mis colegas a la izquierda. And I mention that now because I've learned now that I'm seeking to become a judge for the first time, the lack of knowledge there is in some of your people who are running in partisan races versus non-partisan races. Entonces yo estoy mencionando esto ahorita para indicarles, como estoy siendo candidata para juez por primera vez, la diferencia en lo que son los candidatos de los partidos y los que no están representando los partidos. Like everyone else has said, it's very important for you to try to get to know everyone who's going to be on your ballot. Look your ballot up beforehand and see if you can look up information about who they are, who they associate with, and what kind of judge they're going to be for you. Entonces, muy importante, como mencionaron anteriormente, es saber quiénes son los candidatos judiciales como personas, con quién se están asociando, qué han hecho ellos. I've been really fortunate to represent part of the 40214 zip code and live in the 40214 zip code, one of the most diverse zip codes, I think, in our city and probably in our state. So I have a lot of experience interacting with the immigrant community, trying to make my message known to them and interacting with them on a regular basis. And entonces he tenido el gran honor de no únicamente trabajar, pero también vivir en el código postal 40214, que es una de las más diversas de la ciudad, sino es que del estado entero, y me comunico regularmente con ellos. And I've really been fortunate that a lot of the support that I earned as a state representative is following me to this Court of Appeals race, because I've earned the endorsement of almost every organization that has made an endorsement in this race. Our teachers, our firefighters, organized labor, women's groups. Y también tengo el gran honor de todas las personas que me están siguiendo, todas las personas que he representado, desde los maestros hasta los bomberos, los sindicatos, grupos para mujeres que todavía me siguen apoyando. I know how important it's been in the news lately, whether it's been federal courts deciding the future of the DACA program, or whether it's been the U.S. Supreme Court's decision on women's rights. But even in this local race, what's been said is very true. Who you choose to represent you in any capacity has a bigger impact on your life than what you may think. Entonces, muy importante, no únicamente a los niveles de la Corte Suprema, por ejemplo, hablando de los derechos de la mujer, o la Corte Federal, hablando acerca del DACA, es importante en las carreras electorales locales saber quién nos va a representar ustedes para también tener al tanto sus derechos. I feel a little bit uncomfortable telling you all that because you're here, you're going to vote, and I know you all know this, but I really need you to tell your friends and family, because I represent a small part of Louisville right now and I'm trying to get my message out countywide. And every time you tell your friends and family members that you met me and you have a chance to vote and use my name and use your name as your endorsement, that's really what's going to help us get over the finish line. Y lo que nos va a ayudar muchísimo, no estoy preocupado por todos los que están aquí presentes porque sé que ustedes van a votar, pero por favor compartan con sus amistades, con sus familiares y platiquen acerca de los nombres de candidatos, porque eso va a ser la mejor publicidad. Gracias. 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 La segunda pregunta, the second question, ¿qué planes tiene para asegurar que todos los miembros de la comunidad pueden participar en corte sin importar su habilidad de hablar inglés? What plans do you have to implement in your courtrooms to make sure that all members of our community can participate
regardless of their English language proficiency. Even though I've mostly spoken English tonight because I've wanted to focus on the content of what I say rather than verb conjugation, I do speak Spanish and have worked with clients who speak Spanish in most of my legal career, actually. Entonces, aunque he estado platicando primariamente en inglés y hablo español y he trabajado con diferentes clientes, estoy hablando inglés ahorita porque no quiero estar conjugando verbos. So I've personally seen in the courtroom how a lack of interpretation or an interpreter who's overworked and underpaid and overextended with the amount of people who need interpretation can affect the court process. Yo he visto en las cortes que a veces hay intérpretes que están trabajando demasiado, o no les pagan demasiado, o le están dando demasiados casos y no pueden representar bien a la gente. One of the things that I've learned as a state representative is you have the job that you go and do every day, but you also have a lot of authority and people listen to you. Entonces, una de las cosas que es un beneficio, que hay muchas personas que ya con esa autoridad las van a escuchar con más atención. And that's one of the things that I've noticed about running in an appellate court position is appellate judges have a lot of influence over the administration of our court system. Y una cosa que yo he notado en la Corte de Apelaciones es que los jueces tienen una influencia muy grande en lo que son las diferentes políticas. And since language access has been a part of my experience representing clients over the years, I have a lot of ideas on how to make that better. And first of all, I know that becoming an interpreter is very difficult and they're overworked, underpaid, overextended, kind of like what I said earlier. And we need that system to work a lot better for the people who maybe are in court just to resolve a speeding ticket. And you need to be able to talk not just to the court, but to your attorney. Y una de las cosas muy importantes para mí es el acceso y equitativo, no importa el idioma que uno hable, porque he visto a diferentes intérpretes que están trabajando demasiado, no les pagan lo suficiente y están demasiado desenfocados porque tienen demasiado trabajo. Así es que no importa qué tipo de caso sea, puede ser una infracción de velocidad, necesitan una representación de idioma. In my work, I recently were developing an app to help people utilize our wage claim services. And one of the things that I learned a lot is how to simplify language. And we did this in English and in Spanish for the app when we have it translated, using pictures, using different effects for people whose primary language might not be English or Spanish, or if they're low literacy. I've learned a lot through that process. And those are some of the ideas that I want to take into the court system, because I don't really think some of the people who work in the court system now have had that recent experience. Entonces, yo he estado trabajando con una aplicación para el teléfono para poder simplificar no únicamente el idioma inglés, pero español y la utilización de imágenes, tanto para las personas que hablan inglés o español o que no pueden leer o escribir, para simplificar el mejor entendimiento. And I've probably gone over my time, but I'm really passionate about this issue, and I really appreciate you listening. Y tal vez ya se me pasó el tiempo, pero tengo mucha pasión y gracias por escucharme. Thank you. Before I filed, I was very proud of being an advocate. Y antes de que yo fui candidato, yo tenía mucho orgullo de abogar por los idiomas. And a reservation I had was you can't be an advocate and a judge. Entonces, una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, que uno no puede ser a la par un juez y abogar por alguien. But then someone much wiser than me counseled me and said, the advocating just looks different. Pero una persona mucho más sabia que yo me dijo que pues la parte que tú abogas como juez es un poco diferente. And then I started reading the Judicial Code of Conduct, and as it turns out, judges have an obligation to ensure that justice is accessible. Entonces estuve yo leyendo lo que es las leyes de conducta para jueces y vi que también los jueces tienen una parte muy importante para abogar por la gente. And to promote the integrity and the public confidence and trust in the judiciary. Y también para promover lo que es la integridad y también la confianza en los sistemas judiciales. And people who aren't being heard or listened have no reason to trust the judiciary. Pero las personas que no se les oye su voz o no hablan, no tienen confianza en los procesos judiciales.
So I think for me, as a judge, what I would like to do is create or list some avenue in which these voices are heard in administrative matters. Entonces, yo como jueza me gustaría permitir una comunicación franca para que la gente pueda expresarse y poder oír sus voces. Because we all know we need more interpreters. Interpreters need to be paid better. That language, the language line is not the best service, but we need to do more than that. And that's going to take listening to the human beings that are in this system. Pero una cosa que hay que darnos cuenta que igual, las líneas telefónicas de intérprete no son las mejores, sí hay que ver que se paguen mejor a los intérpretes, pero es más importante escuchar cuáles son las necesidades. And I'm a really good listener. Y eso es lo que yo pienso. Gracias. Yvette is 100% correct. A judge has the job of making sure that justice is done. Entonces, Yvette tiene 100% la razón. El juez tiene que cerciorarse que las leyes se cumplan con justicia. That means everybody needs to understand their rights. Significa que todo el mundo tiene que entender cuáles son sus derechos. We can't take shortcuts for that. No podemos tomar atajos con eso. We have a cadre of interpreters that we use. Tenemos un grupo de intérpretes que sí utilizamos. We have in-person Spanish interpreters. Tenemos intérpretes en persona para el idioma español. They care very much about the court system and making sure that they get it right when they interpret. Ellos se preocupan mucho por el sistema judicial y verificar que sea cierta y veraz sus interpretaciones. We care so much that we make sure they are certified in legal terms. Nos preocupa tanto que nos importa que sean certificados en lo que son términos legales. Because everyone knows subtleties matter. Porque todo el mundo sabe que las diferencias pequeñas importan mucho. We also have Swahili interpreters. También hasta tenemos intérpretes del idioma Swahili. We have Arabic interpreters. Del idioma árabe. We have French. Y también del idioma francés. And we do use language line when we're not able to have a real person in the courtroom with us. Y sí usamos la línea telefónica que se llama language line cuando tenemos un intérprete en persona con nosotros. It's not ideal and we need to do better. Pero eso no es ideal y tenemos que hacer esto mucho mejor. But we're working on it, and if you would like to work for us, please apply. Y estamos trabajando en eso. Si les gustaría trabajar por nosotros, por favor, metan su solicitud. Because we need you. Porque los necesitamos. But the courtroom is not the only place. Pero la corte no es el único lugar. I'm dedicated to making sure that victims of domestic violence are heard and seen. Yo estoy también muy enfocada en que las víctimas de la violencia doméstica se vean y sean escuchadas. The Domestic Violence Intake Center has everything available in Spanish as well as English. El Centro de Apoyo a la Violencia Doméstica tiene todos los materiales disponibles en inglés, tanto que español también. And that's part of my job too. Y eso también es parte de mi trabajo. All aspects of the courtroom Todos los aspectos de la corte. need to be interpreted. Everybody needs to be seen. Todo se necesita interpretar. Todo el mundo tiene que ser visto. I'll use language line if I have to. Voy a usar la línea telefónica Language Line si en realidad lo necesito, Again, it's not ideal, pero en realidad no es lo ideal. but we care, I care, that you understand your rights and that you hear from a live person what your rights are. Pero para mí es muy importante que ustedes entiendan cuáles son sus derechos y entiendan de una persona cómo ejercer sus derechos. So thank you. Así es que muchas gracias. Thank you. Gracias. Tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas más para los candidatos. I said we have a little bit of time for a few more questions for the candidate. Voy a pasar el micrófono a mi colega. Okay, esta pregunta va a ser para Charles Booker. This question is going to be for you, Mr. Booker. What actions do you plan to take? What actions do you plan to take to advance immigration reform and the DREAM Act? ¿Cuáles acciones planean hacer para avanzar la reforma de inmigración y el DREAM Act? So first, I do commit to comprehensive immigration reform, which includes codifying the DREAM Act.
Entonces yo sí me comprometo a esto para inmigración y tener un paso importante establecido. To make that happen, I need your help. Pero necesito su ayuda para hacerlo realidad. We have to send people to Washington who will fight for your humanity. Tenemos que enviar a la gente a la ciudad de Washington, D.C. para pelear por su propia humanidad. But we also need leaders at the local level who are protected there too. Pero también necesitamos líderes a nivel local para que trabajen ahí también. So I want to shout out Councilwoman Tina Ward Pugh, who's running for county clerk. Entonces también quiero darle las gracias a Tina Ward, que está trabajando, siendo elegida para el condado. We have to organize our voices and build citizen lobbying into the U.S. Senate office. Tenemos que organizar nuestras voces y también representar las voces como comunidad en las oficinas políticas. By winning this seat, we will expand the majority. Al ganar este puesto podemos expandir la mayoría. Block Mitch McConnell from getting in our way. Y bloquear a Mitch McConnell que se interponga en nuestro camino. So that we can finally pass comprehensive immigration reform. Para que finalmente podemos pasar las reformas migratorias. Spread the word to your family and friends. Díganle a sus familiares y a sus amistades. Let's make noise together and win this race. Vamos a hacer ruido juntos y vamos a ganar esta carrera. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Esta próxima pregunta va a ser para nuestros representantes del estado. This next question will be for a state representative. Con las nuevas licencias abajo del Real ID Act, muchos inmigrantes latinos no pudieron registrar sus carros y ese impactó la economía del estado de Kentucky. ¿Qué puede hacer ustedes o el estado para ayudar a la gente? And then my question is, with the new Kentucky driver's license under the Real ID Act, many Latinx immigrants weren't able to register their cars, which had an impact on Kentucky's economy. What can Kentucky state legislators do to provide access? Thank you. This is the first time that I have heard that this is an issue. Es la primera vez que yo oigo que esto es un problema. So I am definitely going to have to do some research to figure out what the answer is to make that happen. Entonces, en realidad, tengo que hacer mi tarea para ver exactamente lo que significa esto. I know that with the Real ID, that not just the Latinx community, but a lot of folks have had issues with getting it. And I also know that the number of driver's license offices has declined. Entonces sé que eso es un problema no únicamente para la comunidad latina, pero también para otras comunidades, para obtener esa identificación que se llama Real ID, que es verificada. So I look forward to learning more about exactly what is going on and figuring out what the solution is, whether it's at the state level and also working with our local elected officials. Entonces yo me comprometo para aprender más acerca de eso, para ver cuáles son las soluciones, ya sea a nivel estatal o local. Thank you. Gracias. Thank you very much. So the issue of driver's licenses and immigrants in Kentucky has been a long, long battle. Entonces el problema de las licencias para conducir y los inmigrantes en Kentucky ha sido una muy, muy larga batalla. Before I was a state representative, as an immigration attorney and advocate, Entonces antes de que yo fuera una candidata, cuando estaba trabajando como abogada de inmigración, I spoke with our elected officials, including our then Governor Beshear, Sr., about expanding the ability of our immigrant communities to simply drive. entonces yo hablé con el gobernador Beshear, papá, para platicar acerca de cómo se podría expandir el acceso a tener una licencia de conducir. And regardless of administration, I find, same as in Congress,
that immigration and providing help to immigrants in our immigrant communities is something that is simply not a priority for our elected officials. Entonces, lo que yo he determinado que en el caso de inmigrantes, el Congreso, diferentes, no es su enfoque de prioridad apoyar a los inmigrantes en estos casos, On either side of the aisle. en cualquier parte del pasillo. All of this could have been codified in law. These are simple policies. Estas son cosas muy simples en planificar como leyes. In Kentucky, we tie our ability to get driver's licenses with social security numbers. Por ejemplo, en el estado de Kentucky, nosotros enlazamos lo que es la licencia para conducir con el número de seguro social. But as we all know, not every immigrant community is able to get social security numbers Pero como sabemos, no todos los inmigrantes pueden obtener un número de seguro social, for a lot of different reasons. por muchos motivos. One of the things that people don't realize is that in order to pay taxes, they get ITINs. Entonces, una cosa que no se da cuenta mucho es que para poder pagar los impuestos, la gente saca el número ITIN. I represent the backside of Churchill Downs. Yo represento la parte de atrás del hipódromo de Churchill Downs. There are people there that have to have volunteers drive to the grocery store and get them food and get them things that they need for themselves and their families every day. Hay personas que viven ahí que necesitan de voluntarios para que manejen al supermercado para obtener comidas y cosas necesarias para sus familias todos los días. Just because they don't have driver's licenses to be able to take their own kids to school, to be able to get the necessities that they need. Simplemente porque ellos no pueden obtener una licencia para conducir para atender sus propias necesidades, llevar sus niños a la escuela o obtener cosas que necesitan. Other states have done this, and I have been fighting and will continue to fight to make sure that something as simple as the ability to drive is available to everybody in our immigrant community. En otros estados sí se puede y yo voy a seguir batallando y luchando para que el derecho para conducir sea algo que también se pueda implementar aquí. There has been a recent change in the ability of individuals that don't have social security numbers to even buy and register their vehicles. Entonces, han habido unas leyes recientes para que las personas que no tienen un número de seguro social para poder comprar o vender vehículos. Maybe that's an oversight, or maybe it's intentional. Tal vez es algo intencional o tal vez algo que no se han dado cuenta. What it shows us is a larger context in which our immigrant communities are ignored in their most basic functions of daily life. Pero una cosa que sí nos muestra en el contexto es que se ignoran los inmigrantes en lo que son cosas de la vida. Which is why it is so crucially important that when you vote for people that are going to fight for those immigrant communities, that are going to fight for you. Entonces, por eso es tan importante cuando voten por los candidatos que sepan que esa persona va a pelear por sus derechos, que va a pelear por ustedes. Because your livelihoods, your children's futures, all of it depends on whether or not you're seen as human beings with the same rights and the same reasons for existence and needs as everybody else in our community. Porque Thank you. su futuro y el futuro de sus hijos también depende de que sean vistos como humanos con necesidades y eso depende del futuro de ustedes. Gracias. Thank you. Y ahora es tiempo para las preguntas de la audiencia por los candidatos. Vamos a dar la bienvenida a Luis de León, quien va a moderar las preguntas de la comunidad y de los medios. It's time for the questions from the community and from the press. Bueno, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a ustedes por estar acá. Ahorita vamos a abrir en este momento quien desea hacer una pregunta y por favor, quien la tenga pasa aquí al frente porque el cordón no llega hasta allá. Entonces, ¿quién es el primero que le So we're going to open this up to questions from the community. Who wants to be first? Hello? Hola. Hola. Hello. Hello. Thank you guys for coming today to La Casita Center. I have a question for future Senator Booker.
Gracias a todos por venir hoy. Tengo una pregunta para el senador futuro, señor Booker. A lot of us are concerned about the future of reproductive health care. I know I am. Can you tell us what you're doing to protect women's reproductive rights? What will be the first step you take to protect women's reproductive rights independence? Thank you for that question. Entonces la pregunta es acerca de los derechos de reproducción y cuáles son sus planes para aquello. The human rights and the privacy rights of women and those who can be pregnant is under attack. Entonces los derechos de las mujeres y si pueden estar embarazadas o no está bajo ataque. I believe you should be able to make decisions over your own bodies. Yo creo que ustedes deben tomar decisiones por sus propios cuerpos. And I will fight to codify Roe as soon as I am elected. Y yo voy a pelear para codificar lo que es la decisión de Roe cuando me elijan. And then I will further work to fight for equality and equity in all aspects of your lives, including your pay, your health care, your family planning, and your right to love who you want to love. Y también voy a trabajar para que tengan igualdad e equidad en lo que son pagos, en lo que es su salud, en planeación familiar y poder amar a quienes ustedes quieran amar. There is an amendment on the ballot that would ban all abortion. Entonces hay algo ahorita en las elecciones que podrían vetar todas las aborciones. You need to vote no on Amendment 2 to protect your human rights. Entonces ustedes tienen que votar no en la enmienda número 2 para proteger los derechos humanos. And please send me to Washington to fight there as well. Y por favor envíenme a Washington DC para pelear por ustedes ahí. Muchas gracias por la pregunta. This is a general question for all of you. Do you believe that the Jefferson County school system provides adequate support for the Latinx students and community? Can you repeat, please? Sorry. It's a general question for everyone, but I wonder what your opinion is of how much support the Jefferson County school system provides for Latino students or Latinx students and the Latinx community. Entonces la pregunta es si ustedes creen que el condado de Jefferson apoya suficientemente la educación para la comunidad latina. I think that we have schools like Newcomer Academy. Entonces tenemos escuelas como la Academia para Recién Llegados, Newcomer Academy. And schools like Hawthorne and Bloom. Y tenemos escuelas como la de Hawthorne y la de Bloom. That have educators who are working really hard to be more inclusive. Que tenemos educadores que están trabajando arduamente para ser más inclusivos. But they don't have all the help that they need. Pero no tienen todo el apoyo que necesitan. That's something that if you're passionate about, you would have to ask your legislators about. Es algo que usted tiene pasión para eso, necesita preguntarles a sus legisladores. And it's something that I think folks at the schools would appreciate. Y es algo que creo que en las escuelas van a apreciar mucho eso. Thank you. I'll agree with everything Yvette said. I think they're doing the best that they can. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, están haciendo todo lo que ellos puedan. I think JCPS specifically has been chronically underfunded for decades. Yo creo que el sistema escolar del condado de Jefferson, JCPS, no ha tenido los fondos suficientes por décadas. And that, coupled with a lack of understanding of what the Latinx community needs specifically, Y eso aunado a no saber exactamente lo que necesita la comunidad latina específicamente, has resulted in not only our children generally losing out, but our Latinx children specifically even more. ha resultado que la juventud y los niños, especialmente los latinos, pierdan más oportunidades. I serve in what's called a super minority in Frankfurt. Yo sirvo en lo que se llama una super minoría en Frankfurt. There's an election on November 8th where we may win a couple of seats, we may lose a couple of seats. Hay una elección el 8 de noviembre donde podemos conseguir un par de asientos más o podemos perder uno o dos más.
But we have got to elect more state representatives and state senators who Pero tenemos are que elegir más representantes del Estado y también del Congreso committed to educating our young children que tienen el compromiso para educar a nuestros hijos, so that we can make sure that they are in Kentucky and in Louisville as adults, that they start businesses, that they're able to get the jobs that they want instead of the jobs that they can just settle for. Entonces, para que cuando ellos salgan de la escuela, ellos puedan abrir negocios, que puedan conseguir los trabajos que ellos quieran, no únicamente los que puedan obtener. And it's something specific to Jefferson County. So our Jefferson County legislators need to hear from you. Entonces, ese es algo muy específico para el condado de Jefferson. Así es que los legisladores del condado necesitan oír su voz. And one of the things that I will share certainly with all of the community organizations here and with you all is how do you get in touch with your representatives in Frankfurt? How do you find out who your representative is, who your senator is, their phone number, their email, their address, so you can send them letters, so you can call them and make sure that they hear from you. Entonces, una cosa es que necesitan aprender quiénes son sus representantes en Frankfurt para saber quiénes son los senadores, cuál es su correo electrónico, cuál es su teléfono, cuál es su dirección para que se pongan en contacto con ellos y los llamen. So they understand not only the underfunding of JCPS, but all of the other needs of the Latinx community in Louisville. Entonces, para que entiendan únicamente la falta de fondos en el sistema escolar, pero también todas las necesidades que tenemos en Louisville. And I just want to add one thing. Solo quiero agregar un punto más. This election cycle, there's also the JCPS board members who are going to be on the ballot as well. Entonces, en estas elecciones también está lo que es la mesa del sistema escolar del condado de Jefferson. Those races are going to be very important as it relates to the future of JCPS. Esas carreras son muy importantes para el futuro de lo que es el sistema escolar del condado de Jefferson, JCPS. I do know that the Courier Journal has been doing forums throughout the city with the different races. Entonces sé que el periódico de Louisville Courier Journal ha estado compartiendo información diversa acerca de lo que se tratan las carreras. So I encourage you to tap into that platform to learn more about those board members who are going to be on the ballot on the 8th as well. Entonces también los animo para que entiendan mejor acerca de las personas que están para ser elegidas para la mesa directiva del sistema escolar de Jefferson County, el condado de Jefferson. If I may, the judiciary doesn't deal with this issue as in schools. We don't deal with issues. Entonces, les quiero clarificar que la parte judicial, nosotros no nos metemos con lo que son las escuelas. There's a code of judicial conduct that prevents us from making any comments on issues. Entonces, en realidad tenemos un código de conducta que nos prohíbe platicar acerca de estos tipos de asuntos. And of course, since we're the ones that enforce the rules, we need to follow the rules. Entonces, como nosotros somos que reforzamos las reglas, tenemos que seguir las reglas. But I want to say, whether it's the courtroom, the schoolroom, every aspect, everyone deserves to be heard and seen. Pero no importa si están en la corte, si están en la escuela, todo el mundo tiene el derecho para ser escuchado y visto. Thank you. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Anybody else? Yeah, I'm sorry. I want to add one more thing. Perdón, I promise this is the last thing. Ese es el último punto. My experience working with the juvenile justice system here in Louisville. Entonces, mi experiencia en cuanto a estar trabajando con lo que son los jóvenes en el sistema judicial aquí en Louisville. I think it's important to know and understand that JCPS is one of the biggest drivers of our youth being pushed into the juvenile justice system. Entonces tenemos que entender que el sistema de educación de JCPS es uno de los que impulsa más a los jóvenes entrar al parte del proceso legal. So I do believe that judges play a role in what is happening, not necessarily what JCPS is doing, but what that looks like. And I do believe that our judicial system
could do a better job with working and understanding what our youth are dealing with and making sure that we do not have that school to prison pipeline. Entonces yo creo que es muy importante que los jueces entiendan cuál es su parte y cuál es su papel para que no tengamos esa cadena que va de la escuela directamente a las cárceles. And I will say that our Latinx and immigrant young people are some of the young people who are impacted the most. And so we do have to make sure that we are holding JCPS accountable as well as our judicial system to ensure we are giving our young people the things that they need. Entonces es muy importante, no únicamente para los estudiantes latinos e inmigrantes, pero que el sistema escolar es uno de muy crítico y hay que también ver que ellos tengan la responsabilidad y la confianza para resolver esto. I agree 100%. Estoy 100% de acuerdo. So I was the juvenile court judge for 2 years out of the 16 that I've been serving as a judge. De los 2 años de los 16 que he servido como una jueza, yo también he estado en la parte tratando a los jóvenes. I have specifically been trained in disproportionate racial contact. Racial disproportionate, I'm getting the terms mixed up. Disproportionate racial contact. Minority contact. Disproportionate minority contact. Entonces yo he estado entrenada en lo que es la parte que es desproporcionada en cuanto a las etnias que se representan. It should be mandatory for judges to take that training. Entonces es unos cursos que debe ser mandatorio para que los jueces puedan irse concientizando acerca de esto. And we need more judges to do it voluntarily until it is. Y también necesitamos más jueces que lo hagan por su cuenta voluntariamente. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Ricky. Another question. Hi, my name is Ricky Santiago. I'm the local ambassador for the National Puerto Rican Chamber of Commerce. My question comes more as a parent. Recently, Congress passed an act or funding to study licensing for immigrant professionals. I do say that my question is more, how will you work in lockstep all together to make sure that we attract bilingual, biracial, bicultural professionals to help neurodivergent children in our school systems? We don't have enough speech therapists that are bicultural, bilingual, biracial. We don't have enough occupational therapists that are bicultural, biracial, bilingual. We don't have enough psychiatrists, psychologists, pediatricians that are bilingual, bicultural, biracial. We need to be assigned to the boards to help change that in order to attract them to come to Kentucky. Me llamo Ricky Santiago y soy parte de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, pero como padre quiero preguntarles, el Congreso está haciendo un poquito más difícil lo que es licenciarse como un profesional. ¿Cómo podemos obtener más personas que sean bilingües, birraciales para las diferentes ocupaciones? No tenemos suficiente gente que sea multicultural en cuanto a psicólogos, psiquiatras, pediatras y otros profesionales. So that is an incredibly important question. Es una pregunta muy importante. I work primarily with employers that want to hire immigrants. Yo trabajo con los empleadores que quieren contratar a inmigrantes. And one of the things that I've noticed is that, especially as a legislator, and I'm sure Rep. Herron can, since you've been there, we keep hearing about a lack of workers in every industry in Kentucky. Y como legisladora y también trabajando aquí con mi colega, siempre estamos oyendo que no hay suficientes trabajadores para trabajar aquí en Kentucky. And one of the things that I specifically focused on and spoke at a panel a couple of months ago about credentialing our refugee and immigrant communities. Y una de las cosas que yo hablé recientemente en un panel como este es sobre cómo poder calificar a las personas que tienen licenciaturas o especializaciones fuera de los Estados Unidos. Who are chronically underemployed. Que están trabajando bajo o que no están trabajando dentro de su especialidad, están a un nivel más abajo. Which means they might be trained as social workers, they might be trained as nurses, they might be trained as teachers, they might be trained as psychologists, but when they come here,
they don't have those credentials transferred so that they can work in that same field in America. Entonces, muchas veces hay enfermeras, hay trabajadores sociales, hay maestros, psicólogos y demás que tienen ese entrenamiento, esa educación, pero que no pueden trabajar aquí porque no se les revalida lo que es su educación de otro país. And that is something we can absolutely change on a state level. Y eso es absolutamente algo que sí podemos cambiar a nivel estatal. One of the things that I've noticed also is that appointments to boards are less about the ability and more about political favors. Y una cosa que he notado que los nombramientos a lo que son las mesas directivas no se trata mucho acerca de la capacidad, pero más bien son favores políticos. Which means we need more individuals from the Immigrant and Refugee community applying for those boards and commissions. Lo que significa necesitamos más personas inmigrantes, más personas que puedan hacer las solicitudes para formar parte de esas mesas directivas. So the people in charge of issuing certifications, of issuing licenses, are the people that are actually going to be helping the communities that they come from. Para que las personas que estén emitiendo las licencias y revalidando las diferentes educaciones puedan apoyar a la comunidad también. So civic engagement doesn't just mean voting. Entonces, hacer su trabajo cívico no únicamente es votar. It means putting yourselves out there for those appointments and trying to get on those boards and commissions to make sure that every community is represented in terms of their education and experience in our workforce. Entonces, eso significa que ustedes como comunidad también deben buscar las oportunidades para ser parte de los comités, las mesas directivas, para poder trabajar en esa revalidación y las licencias para esa educación que se obtuvo fuera de los Estados Unidos. Thank you. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? La puede hacer en español también. Hello, good evening. My name is Amos Izarimana. And my question is around immigration law. Immigration law is the only type of law that doesn't come with a guaranteed due process. And we have thousands of immigrants here in Kentucky who are either in removal or deportation proceedings. And so my question to you all is, as elected officials, what commitment do you make to ensure that our immigrants who are in removal and deportation are protected and that they have access to universal representation? Entonces la pregunta se acerca de las leyes de inmigración. Las leyes de inmigración típicamente no dan la representación de un abogado a las personas. ¿Qué pueden hacer ustedes para verificar o que se pueda corregir? I'll let my other colleagues go first. Well, I guess that issue is something that is you're going to see at the federal level. Eso es algo que vamos a ver a nivel federal. So the three of us, I don't mean to speak for these women here, but that just, there's nothing really that a judge can do to protect somebody in a removal proceeding because that's happening outside of their courtroom. Entonces, no quiero hablar por esas dos damas, pero las tres, como juez, hay ciertas cosas que podemos y no podemos hacer para proteger a la persona que está en un caso. But something that they can and should be doing is making sure that PDEA is followed. Pero algo que sí pueden verificar es que lo que se llama PDEA sí se siga. And PDEA is a United States Supreme Court case. Y PDEA es un caso de Estados Unidos a nivel federal. That held immigrants have a right to know if a plea deal that they're accepting could result in removal or deportation consequences. Entonces, es ese caso acerca de si una persona de inmigración, si están tomando un trato, la corte sepan si eso va a afectar su estado migratorio. So that's something that judges could do, but as far as being there and advocating in a removal proceeding, that isn't something any state court judge would ever see. Entonces, eso es lo que pueden hacer los jueces, pero otras cosas como abogar por eso no es algo que típicamente un juez puede hacer. I believe his name is Amos. Yo creo que Amos se llama usted. I want to commit to you to fighting to protect due process and providing greater accountability in the court process at the federal level.
Entonces yo quiero comprometerme para poder tratar esto tanto a nivel federal como responsabilidad del proceso judicial. And also providing additional resources to make sure families know their rights and what is happening to them. Y también brindar recursos adicionales para que las personas en los casos sepan exactamente lo que está sucediendo. I am committed to addressing the plague of family deportation and separation. Entonces yo me comprometo para poder bajar y evitar lo que es la separación de las familias y las deportaciones. And I will fight to end private detention centers. Y también voy a pelear para que se eliminen los centros de detención privados. I'll hand it back. Thank you. Gracias. So, no, I've got a lot to say about this. Tengo mucho que decir acerca de esto. So, I think it's really difficult for a lot of people when they don't realize that immigration law is administrative law. Entonces, muy diferente lo que es la ley administrativa que lo que es la ley de inmigración, Which means it's civil law, not criminal law. que son tantos casos civiles, no criminales. So a lot of people think, if I get arrested, I have a right to a phone call, I have a right to an attorney. Entonces, mucha gente cree que cuando los arrestan tienen derecho a lo que es un abogado. Immigration enforcement does not obligate our government to provide any of those due process rights to detained immigrants. Pero para la parte federal de inmigración, el gobierno no tiene la responsabilidad de proveer esas responsabilidades o derechos a la persona. So you're rounded up as a criminal. I'm sorry, could you please repeat? So you're rounded up as a criminal. Entonces uno se trata como un criminal, You're detained as a criminal, se detiene como un criminal, but you don't get a right to a speedy trial. pero no tienen derecho a lo que es un juicio a menor tiempo. The private prison and private immigration detention facilities are a maze. Y las cárceles privadas y los centros de detención de inmigración son como un laberinto, Where attorneys and families cannot find their loved ones, donde los abogados y los seres queridos no pueden encontrar a sus seres queridos. which is why it is imperative that we establish some way for immigrants to get the same due process rights, even if it's just access to representation on a legal level. Entonces, por eso es importantísimo que trabajemos para que tengan representación legal, Because the vast majority, almost 90% of cases where people are represented by an attorney in immigration court result in those individuals getting some form of relief or some way to stay in the country and live and work. porque la mayoría de las personas, digamos 90% que sí tienen representación legal, sí encuentran una forma para poder quedarse en el país y no ser deportados. But if you don't have that representation, you are more likely to be indefinitely detained and deported. Pero si uno no tiene esa representación legal de un abogado, es muy posiblemente que ustedes se queden detenidos o que los deporten. So this is something I'm working on along with colleagues in the city, and I know that this is something a lot of our advocacy groups want to see. And if we're able to put together the funding, if we're able to put together the partners, then hopefully this will become a reality, at least in Louisville, in the near future. Entonces yo estoy trabajando a nivel local con diferentes entidades y diferentes socios para por lo menos obtener las finanzas para ver si eso se puede hacer realidad, por lo menos en la ciudad de Louisville. Thank you. Gracias. Thank you so much. Bueno, ahora gracias por las personas que preguntaron, vamos a pasar ahora a las preguntas de Facebook, porque también este evento se está transmitiendo en Facebook Live y Yari nos va a hacer el favor de dar estas preguntas. So we have some additional questions which are also coming your way. Yes. I'll be representing the community that is watching us live on Facebook right now. And we have 2 questions. I'm going to find them real quick. Entonces, tenemos un par de preguntas de la comunidad. The first one is for Charles Booker. La primera es para Charles Booker. Preguntan, ¿cómo ve cuáles son los obstáculos más grandes en Washington que van a impedir sus plataformas? What are the biggest obstacles in Washington that would impede your platforms? The
biggest obstacle in Washington are politicians who don't see our humanity. El obstáculo más grande en Washington son los políticos que no ven nuestra humanidad And big money interests that profit from things staying that way. y los intereses de la utilidad y las ganancias que quieren ver las cosas que se hagan de otra forma. That's why we have to organize ourselves as citizen lobbyists. Por eso tenemos que organizarnos nosotros como ciudadanos para abogar. And that's why I also commit to getting big money out of politics so that we can stop drowning out the voices of regular people. Y por eso yo también estoy abogando para que el dinero no sea una influencia, para que no ahogue las voces de las personas. And la segunda pregunta es más en general. The second question is more in general. Politicians only care about the immigrant community when it comes to election. Why should we care? Los políticos solo le importa a la comunidad inmigrante cuando es tiempo de elecciones. ¿Por qué nos debe importar? Thank you. I don't consider myself as a politician. Gracias. Yo no me considero una política. The night of my election party, the night that I got voted in, I got a phone call from a friend, and she said, remember 6 years ago when we were arguing outside the bar about whether or not you were going to go vote? Entonces, yo no estaba muy interesada en las políticas. Me habló una amiga, una amistad, que hace 6 años estábamos platicando un argumento afuera de un bar acerca de algo. So I am someone who has come from community organizing, from being an activist, and someone who's just been in community and just actually fell into an elected position. Entonces, yo soy una persona de la comunidad que en realidad no tenía ningún interés en la política, pero pues por casualidad entré a esto. And I believe that there's many more people like myself. Yo creo que personas como yo, whose voices need to be heard, cuyas voces necesitan ser oídas, but who also need the opportunity to be elected officials. pero también tienen la oportunidad de ser elegidos para ser oficiales. So one of the things that I'm committed to is helping identify young leaders who are interested in politics. Entonces, uno de mis compromisos es poder identificar a jóvenes que están interesados en la política, whether it's being elected, ya sea un puesto elegido, or working on policy, o trabajando en diferentes políticas, or just want to learn more about the process. o solo quieren aprender más acerca del proceso. And so I'm dedicated to building and staying and building that community power. Entonces yo estoy dedicada para integrar lo que es la voz de la comunidad. And providing young people the same access that I have right now. Y darles el mismo acceso que yo tengo a la comunidad y a ellos mismos. I'm connected to a couple of national organizations specifically for with the LGBTQ community. Yo estoy conectada con varias organizaciones a nivel nacional en lo que es el LGBTQ. So if there's any young Latinx folks or even immigrant folks who are LGBTQ and are interested in politics, entonces igual, sea latinos o jóvenes que están interesados en la parte de LGBTQ o en la política en sí, please let me know because I can get you plugged into a national network who is doing trainings and allowing and providing access to the process. Entonces, por favor, si saben de alguien así, ustedes están interesados, por favor, déjenmelo saber porque los puedo conectar con esas organizaciones que están brindando diferentes entrenamientos y apoyo. And I feel like that it's my job as an elected official to ensure that I'm not just doing the work alone, but I'm opening the door and bringing more people along the way with me. And I say to people all the time, I'm elected, but I can't do this work by myself. Entonces, mi compromiso es trabajar con todos ustedes. Yo no puedo trabajar por mi cuenta, necesito el apoyo de ustedes para que podamos seguir adelante. It is going to take us all, and so I'm ready to work with folks and get folks engaged in the process. Thank you. Entonces, tenemos que resolver a trabajar juntos para seguir progresando. Gracias. So I will just echo everything that Representative Herron said and add that
If you don't choose to become involved, then nothing will ever change. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la representante Gerón y si ustedes no deciden involucrarse, nada va a cambiar. And one of the things that it's easy to see individually is exactly what that questioner was saying is why should we care? Because you only come around when you want money, when you want a vote. And it's because our communities don't hold those elected officials accountable after they're elected. Entonces, como la pregunta que hicieron, de por qué únicamente se interesan cuando necesitan dinero, cuando necesitan el voto, yo creo que es porque la comunidad no responsabiliza a las personas elegidas una vez que son elegidas. So don't just listen to what they say before they get elected. Entonces, no solo escuchen lo que son los discursos políticos antes de ser elegidos, You have to understand who they are and where they come from. también tienen que entender quiénes son y de dónde provienen. It is incredibly important not to let that go, not to choose to give up your voice. Es sumamente importante no ignorar eso y no abandonar su voz. It's the only way anything will ever change. And one of the things that we know we can do if we come together as a community, as an AAPI community, as a Latinx community, as any community that you identify as, and make sure that you ask questions. Like, does your budget have a line item for our community and our needs? Are you planning on funding the things that we're asking you to fund? Are you just up here giving speeches? What is your voting history? Have you ever actually done anything in the community or worked for us or fought for us in any way? Entonces la pregunta, tienen que seguir con las preguntas, no únicamente dejarlo ahí para los discursos, pero preguntar específicamente, ¿haré algo en el presupuesto para representar mi comunidad, cual sea mi comunidad? Y ver cuál es su historial de sus votos y en realidad responsabilizar a la gente después de las elecciones también. So I'll just say, if you want to actually see anything improve, if you want to actually see anything change with regard to politicians being politicians instead of public servants, you are the ones that have to make that happen through your involvement, through your engagement, through your accountability. Entonces, si quieren ver que se mejore lo que es la política y que hayan más servidores públicos en vez de políticos, ustedes tienen que involucrarse en realidad en el proceso para tener la responsabilidad. So judges are elected in Kentucky. En Kentucky, los jueces sí son elegidos. In some states, they're not. They're appointed. En algunos estados no, se nombran. And then in other states, there's a combination of the two. Y en otros estados es una combinación de ambas formas. Our elected system is not perfect, Nuestro sistema de elecciones no es perfecto, but judges aren't politicians and shouldn't be. pero los jueces no son políticos y no deberían serlo. There's a clear divide right here. Hay justo aquí una división muy clara. But it's important to know what your judges do and who we are. Pero es importante saber qué hacen los jueces y quiénes somos. Court watch is always in my courtroom. Court watch siempre está en mi sala de corte. They know what I do and how I treat people. Ellos saben qué hago y cómo trato a la gente. I invite anybody to come to the court and see what we do. Invito a cualquier persona que venga a mi corte y ver exactamente lo que hacemos. Bad judges have been removed from office. Se han removido los malos jueces de sus puestos. And I mean by the voters. Y eso digo por la gente que vota o no por ellos. And other judges are rewarded. Y otros jueces se les recompensa. I received more votes than any other judicial candidate on the ballot in the primary. Yo recibí más votos que cualquier otro candidato en las elecciones primarias. That should tell you something about what I've been doing in 16 years. Eso les debería contar algo acerca de lo que he estado haciendo los últimos 16 años. But if that's not good enough, then come and sit in my courtroom. Pero si eso no es suficiente para ustedes, los invito a que vengan a mi corte para ver. And we've made it easy. As the chief judge, I've ensured that we have Zoom available in most courtrooms. Y lo hemos hecho muy fácil y como la jueza principal me ha asegurado que tengamos el programa de Zoom en todas las cortes. So you can sit in the luxury of your living room and watch what's going on in court. Así es que pueden estar en casa desde su sala y ver exactamente lo que está pasando en el juzgado. I would ask if you're laying in your bed, please turn your camera off, Pero sí les pido, si están en su cama, por favor apaguen la cámara. but you're always welcome. Pero siempre están bienvenidos. Thank you. Gracias.
Ok, bueno, muchísimas gracias. Tengo otro comentario y me gustaría que los presentes definan con una palabra la comunidad latina. ¿Por qué? So I have one more question or more of a comment. I'd like you to define what the Latinx community means to you in one word. Has to be family, right? It has to be, the word I use is family because I talked about how I am connected to the Hispanic community by family, but also I have tried to make this campaign and everyone feel valued. Entonces, para mí tendría que ser la palabra familia. Ya les he platicado cómo estoy conectada a la comunidad latina y pues en realidad esto es familia. I didn't say anything about the question before that, but I feel really sorry for the person who, and I feel like we as elected officials need to address and apologize for someone who would never feel valued by their elected official. Entonces yo siento mucho por las personas que no se sienten valorizadas por sus representantes elegidos. To me, more than we've gotten into a lot of substantive questions tonight, but to me, all of this is about how you feel valued as a part of our community, how you feel valued in your vote, and how you feel valued in making your decisions. Para mí, hemos visto muchas preguntas esta tarde, pero para mí es cómo se siente la persona valorizada, cómo se sienten valorizados en la comunidad y sus propias perspectivas. Excuse me. Mi pregunta fue una palabra. My question was one word. Home. I'm sorry, could you please? Home. Home, hogar. Una Love and palabra. support is more than one word, I'm sorry. Apoyo es más de una palabra. Power. Poder. Humanity. Humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Ahora tocará el turno a mi amigo y colega. Se me ha olvidado tu nombre. José Donis de Al Día en América. Él se va a encargar de cerrar este evento. Gracias por la oportunidad, Luis. José Neil Dones from the newspaper Al Día en América is going to wrap us up. Well, thanks to all who dedicated time tonight to be here to talk and meet with members of our Latin community and immigrant community. Thank you also to La Casita and the Hispanic media for helping co-organize this event. We are living in very strange times where some politicians seem to want to exploit an uninformed electorate by either not dedicating time to talk to their constituents or by promoting lies. One of the worst things we can have in any democracy is uninformed electorate. With this kind of event, we hope to try to educate ourselves a little more, not only about our candidates' views, but also about our fellow neighbors. One thing I noticed is that not only many times we are ignorant about politics, but we are also ignorant about who our friends and neighbors are, or whatever is outside our own bubble. That is true for every one of us, but especially true for each of you who are looking to represent us. In a very cultural, multi-ethnic, multilingual community with different religions, national backgrounds, and social status, it's very hard not to be divided by a single issue. So it's even more important to have these type of events like tonight's. So thank you for being here. Gracias a todos los que dedicaron de su tiempo esta noche para hablar y conocer a miembros de nuestra comunidad. Gracias a la Casita Center y a miembros de la prensa hispana por ayudar a coorganizar este evento. Estamos viviendo tiempos muy extraños en los que pareciera que algunos políticos quisieran explotar al electorado que no está informado, no dedicando tiempo para hablar con la ciudadanía o promoviendo mentiras.
Una de las peores cosas que podemos tener en una democracia es tener un electorado ignorante. Por eso, con este tipo de eventos, esperamos tratar de educarnos nosotros mismos un poco más, no solo sobre las perspectivas de los candidatos, sino también de nuestros vecinos. Una cosa que he notado es que muchas veces no solo somos ignorantes sobre la política, sino también somos ignorantes de nuestros vecinos y amigos y de todo lo que nos rodea, fuera de la burbuja en que vivimos. Esto es cierto para cada uno de nosotros esta noche, pero especialmente para cada uno de ustedes que buscan representarnos. En una comunidad multilingüe y multiétnica, con diferentes religiones, nacionalidades y estatus social, es difícil no estar divididos. Y por eso es que es aún mucho más importante tener eventos como los de esta noche. Gracias por estar aquí. Thank you. Un agradecimiento especial a nuestro intérprete Hank por el excelente trabajo que hizo esta noche. A special thank you to Hank who made such a good job today in Britain. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Thank you. There's dinner in the background, so please do not leave the room without taking our famous beans and rice and amazing coffee from Guatemala as well. No se vayan de este cuarto sin llevarse su porción de arroz e increíbles frijolitos y el café que tiene el sabor de Guatemala. Thank you so much. Gracias.